Puede hablarlo abiertamente. Rayos, Mustang me dijo que tenía novia hace siglos. ¿En serio? Dijo Riza bruscamente, dividida entre el cariño y Roy, idiota, pero luego sonrió. Bueno, Sirius. Dado que el único cabo suelto era Edward, y por supuesto podemos confiar en que se callará cuando volvamos a casa. Volvió la mirada hacia Edward, quien se irritó. Claro. Y añadió entre dientes. O sea, todos se reirían de mí si lo contara, como si alguien pensara que saldrías con ese idiota engreído. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Con Sirius jugueteando con la tostada y claramente pensando en las cosas, este parecía un momento tan bueno como cualquier otro para expresar algo que la había estado molestando. Edward, me has llamado teniente varias veces. ¿Sabes que me ascendieron el año pasado? Ahora soy capitán. El monólogo de Edward se detuvo de golpe. Oh. Oh, lo siento, capitán. Su rostro se contrajo. A Riza no le molestó que la llamaran con el rango equivocado. Después de todo, Edward ya ni siquiera estaba en el ejército. Su preocupación era la misma que claramente molestaba a Edward. No pasa nada, dijo ella. Estabas en Creta en ese momento. Sí, sí, ya lo sé. Recuerdo que me llamaste. En realidad, Winry lo había llamado. 2 días después, él llamó a Riza para felicitarla efusivamente. Ay, tío. He estado tan desconectado desde que me fui. No puedo creer que lo haya olvidado. Edward, dijo Riza. Todos estamos orgullosos de ti, que te vas a vivir tu propia vida. Aunque ya no trabajes con nosotros, siempre serás parte del equipo. Aunque te ocultemos algunas cosas, eso nunca ha significado que hayamos perdido la confianza en ti. Edward se mordió el labio y apartó la mirada. Sí. Gracias, capitán. Ella pudo ver su sonrisa. Espera, Sirius se inclinó hacia adelante, mirándolos como para comprobar que el momento había terminado. ¿Ed también estuvo en el ejército? Brevemente dijo Riza, y suspiró. Sospechaba que Roy había mantenido en secreto su pasado, principalmente para evitar las preguntas. Renunció hace 2 años para continuar sus estudios. Edward se atragantó con la risa ante la subestimación. Sirius apoyó la barbilla en las manos y miró a Edward largamente. ¿Y dijiste que estás comprometido? Joder, me siento aún más idiota por tratarte como a un adolescente. Edward sonrió, con los ojos brillantes. Se llama Winry. Dijo. Ella, bueno, me va a matar por meterme en este lío, pero nos casaremos en otoño, cuando regrese. Sirius le devolvió la sonrisa. Bueno, felicidades. Suena genial. Lo es, dijo Edward. Riza sonrió para sí misma. Platos, les dijo, y los tres ordenaron la cocina mientras Edward hablaba con entusiasmo de su prometida. Sirius, bendito sea, hizo preguntas capciosas y guardó los platos como por arte de magia. Riza fregó los platos, medio escuchando y medio pensando. Los chicos tenían razón. No había razón para que ella y Roy no pudieran tomar esto como una especie de respiro. ¿Sabremos cómo? ¿Cómo estar juntos cuando no haya secretos? Tal vez sea bueno practicar. Las viejas costumbres eran difíciles de eliminar. Edward tenía razón, a su manera. Con el día prometido 2 años atrás, cada vez había menos razones para no presentar la documentación necesaria y obtener una exención de las leyes de fraternidad. El daño a la carrera política de Roy sería mínimo. Y quedaban pocas personas con vida que intentaran usar una de ellas en contra de la otra. En ese sentido, este mundo podría ser más peligroso que el nuestro, pensó Riza, dejando que el fregadero se vaciara y observando cómo las burbujas se desvanecían. Una vez más, enemigos y aliados desconocidos en los que no confiamos plenamente, se alegró de que ese barco ya hubiera zarpado, de que el secreto ya se hubiera revelado por completo. Seguramente, después de todo, tenemos el coraje para esto. Tengo que ir a alimentar a Buckbeak. Gritó Sirius mientras subía las escaleras. Pero aún así no fue a la habitación de Buckbeak, sino que se metió en la suya, sintiendo que la sonrisa se le borraba del rostro mientras tiraba la pluma y el pergamino sobre el escritorio y se sentaba a escribir. Ed era genial y Aukeye sorprendentemente amable bajo toda esa frialdad militar. Sirius se sentía más vivo que nunca desde junio. Bromear con Ed sobre la mujer a la que claramente adoraba, trastear en la cocina, simplemente pasar el rato con amigos como si no hubiera guerra ni secretos, era agradable. Y nada de eso cambió el hecho de que Sirius sabía que su lealtad era hacia la Orden, hacia Dumbledore. Como un buen perro, ¿verdad?
Y Dumbledore no sabía que estos tipos eran militares. Y eso lo cambió todo. ¿Cuánto de lo que decían era cierto? Una vez que la Orden los hubiera ayudado a regresar a su mundo, ¿usarían estos tipos su extraña alquimia para regresar de inmediato, esta vez con un ejército? ¿Qué habían estado haciendo para que los enviaran aquí? ¿Eran siquiera buenas personas? Sirius tardó siglos en escribir una carta corta. Luchando consigo mismo, con sus emociones y con lo poco que le quedaba de sentido común, se sentía genial estar involucrado en algo, sobre todo en algo que ni siquiera Dumbledore sabía, pero qué clase de idiota sería si dejaba que eso lo apartara de la causa, de la gente por la que había luchado durante tantos años. Sellando la nota, garabateó un sello en el reverso y la sumergió en la llama de la vela. Destelló y desapareció en un destello de luz amarilla. Ahora era problema de Dumbledore. Sirius se recostó e intentó no odiarse a sí mismo. «Podemos confiar en Sirius», había dicho Ed. «Sí, bueno. No tanto como la Orden puede confiar en mí. Lo siento, chaval». No fue hasta después del cuarto período que Ron, Harry y Hermione tuvieron tiempo de correr al despacho del profesor Mustang, con los oídos aún encendidos por los rumores que los habían perseguido desde adivinación hasta el avance de la doble transformación. Ron pensó que los demás lo estaban llevando bien. Harry había hecho su habitual silencio de ira y muerte, al menos no los gritos, todavía, pero Hermione al menos había recordado que debían acudir al profesor. Por su parte, Ron no podía dejar de pensar en todo el desastre de segundo año, cuando la mitad del colegio pensó que Harry era el heredero de Slytherin. A Ron le daba asco. No le había dado mucha importancia en aquel momento, demasiado absorto en todo el asunto de debía ser Malfoy, pero había sido horrible, la verdad, todo el mundo yendo por ahí como si Harry fuera una especie de monstruo. Y ahora estaba pasando de nuevo. Que el profesor Mustang no nos haga ir a buscar arañas gigantes para arreglar esto. Pillaron a Mustang mostrando a un par de estudiantes de sexto año de Ravenclaw la salida de su oficina, y tuvieron que esperar junto al aula de alquimia, con Hermione literalmente saltando de impaciencia. Mustang nos saludó con un gesto casual, al menos puede mantener la calma, pensó Ron, mirando a Hermione con enojo, y siguió hablando con los de sexto año. Es por eso que, si hablamos de matrices abstractas, decía, deteniéndose en la puerta, no importa tanto la forma, sino la descomposición en primos del número de vértices. ¿Por los grupos diedros?, dijo uno de los Ravenclaw. Más o menos. Que son años por encima de tu nivel, claro, pero puedo encontrarte un buen texto de álgebra si te interesa. Los de sexto se marcharon murmurando con entusiasmo, y Mustang se volvió hacia Ron, Harry y Hermione. ¿Ustedes tres también tienen preguntas? Los dejó entrar a su oficina y, en cuanto se cerró la puerta, la sonrisa se le esfumó como si nunca la hubiera tenido. A su pesar, Ron se estremeció. Harry tenía razón, este tipo da un poco de miedo. ¿Qué pasó?, preguntó Mustang, reclinándose contra la puerta. Tenía las manos enguantadas en los bolsillos. Los tres empezaron a hablar a la vez. Hermione los interrumpió. Profesor, corre el rumor de que Harry usó algún tipo de horrible magia oscura para prender fuego al Bogart anoche. Dicen que ha estado aprendiendo artes oscuras en secreto. Había sido Seamus Finnegan quien finalmente se lo dijo a Harry en la cara. Ron habría golpeado a ese estúpido idiota si Hermione no le hubiera agarrado el codo, pero las miradas y los murmullos eran difíciles de pasar por alto. El rostro de Mustang permaneció inmóvil. Dijo con suavidad. Eso fue rápido. Se apartó de la puerta y caminó pensativo por su oficina. Los tres se acurrucaron junto al escritorio. Aunque había sillas, Ron no iba a ser el primero en sentarse. Inesperadamente, el profesor dejó de caminar y dijo: «Lo siento. Debí haberlo previsto». «Oh, no es culpa suya, profesor», murmuró Harry. Ron lo miró fijamente. En su opinión, ¿era culpa de Mustang? ¿Qué clase de maníaco prende fuego a un Bogart? Pero no iba a decirlo delante del mismísimo bombero. Harry añadió, con voz tensa. Y es nuestro problema, es mío, puedo con él. No tenemos por qué molestarte. Hermione lo interrumpió antes de que Ron pudiera decirle a Harry que dejara de ser un maldito idiota. Pero eso no es cierto, ¿verdad, señor?, dijo. Mustang la miró pensativo. La señorita Granger tiene razón, dijo. Señor Potter, siéntense, ustedes tres, no se han metido en problemas. Se sentó tras su escritorio con la túnica desplegada, y los tres se acomodaron con cuidado en las incómodas sillas.
Mustang cruzó las manos sobre el escritorio, con los pulgares enguantados rozándose, y los miró. Gracias por venir a decírmelo, dijo bruscamente, y Ron sintió que Harry se desvanecía un poco. Señor Potter, debe comprender que su reputación tiene consecuencias más amplias que una pelea en el patio de recreo. Con culpa, Ron se preguntó si Mustang sabía de alguna manera que planeaba derribar al siguiente que llamara bicho raro a Harry, pero el profesor continuó. El control que Dumbledore y la Orden ejercen sobre la opinión pública, tal como es, depende en gran medida de lo poco que uno pueda pasar desapercibido. Un incidente como este tendrá consecuencias más amplias, que, con la debida advertencia, se pueden controlar. Dios mío, no lo edulcores, pensó Ron. Mustang debió de darse cuenta de cómo sonaba, porque añadió, un poco incómodo. Lo cual no significa que nada de esto sea culpa tuya, señor Potter. ¿Qué va a hacer, profesor? Preguntó Hermione un poco sin aliento. Mustang negó con la cabeza, breve y bruscamente. Ese es mi problema. Ron notó que no parecía importarle su problema, el de que todos creen que Harry es un monstruo otra vez, la razón principal por la que Ron, al menos, había arrastrado a Harry hasta aquí. Supongamos que deja que Harry se encargue de todo esto solo, bueno, solo con nosotros. Supongo que es un imbécil, después de todo. Al menos, empezó Harry con expresión severa. No tiene que molestar a Dumbledore con esto, profesor. ¿Verdad? Mustang ladeó la cabeza. No me imagino que el director no lo sepa ya, fue todo lo que dijo. Mientras bajaban para comer lo último del almuerzo, Ron creía que no podría comer nada, y no solo por los pasillos llenos de comentarios ahogados y o risas que sabía que iban dirigidas a ellos. Ninguno de los tres habló, pero Ron sabía que si él lo había descubierto, los otros dos también. ¿Qué iba a pensar Dumbledore? ¿Que Harry había ido a Mustang en lugar de él? En una lucha tan decisiva entre el bien y el mal, ¿por qué siempre había sido tan difícil saber quién tenía razón? Albus se había hecho esa pregunta durante años y ahora volvía a planteársela, mientras las cenizas de la carta de Sirius se desmoronaban junto a las velas de su escritorio. Gran parte del comportamiento de Mustang cobraba sentido ahora. Desde su autoridad segura hasta su valentía inquebrantable, incluso su postura. Albus no había tratado mucho con soldados mugles, pero se sentía casi tonto por no haber atado los cabos antes. Desde esta nueva perspectiva, tal vez los motivos de Mustang serían más evidentes. Albus pasó un dedo por el borde de su taza de té, con la mirada vagando por Fawkes, encaramado y dormido. Por los retratos dormitando y los escombros de su oficina. Había leído la breve y brusca nota de Sirius varias veces desde que la recibió ayer por la tarde, y ahora, tras un desayuno temprano, sentía que ya era hora de tomar una decisión. ¿Deberían ayudar a los refugiados amestrianos o mitigar a los enemigos? Quizás ambos. Pero eso estaba fuera de los recursos de la Orden en ese momento. Confírmame esto primero. ¿Ayudaste a crear una piedra filosofal? Esas fueron casi las primeras palabras que Mustang le dijo después de que Albus le revelara su origen. Ese fue su primer instinto. Si Albus podía confiar en algo que Mustang había dicho como cierto, era eso. El alquimista, el general, no había perdido el control ni una sola vez. La creación de la piedra ya estaba borrosa en la memoria de Albus. Imágenes tenues y agradables de horas de trabajo con su buen amigo, avances y reveses uno tras otro. El gran triunfo de Flamel. El entusiasta alquimista que Albus llevaba dentro la consideraba una de sus mayores contribuciones intelectuales. Se alegraba de que la hubieran destruido. Era hora de que Flamel y su esposa descansaran. Pero el camino hacia ese descubrimiento había sido tan difícil y que casi podía creer, en las circunstancias adecuadas, que alguien podría abrir un portal para obtenerla de otro mundo. ¿Qué podrían ganar Mustang y sus subordinados, como Albus podía verlos ahora al traer la piedra de vuelta a su mundo? Cuanto mayor fuera la recompensa, más lejos podrían llegar para conseguirla, y el valor de tal cosa, para una tierra sin más magia que la alquimia. Son soldados. Albus había creado la Orden del Fénix con amigos y estudiantes. Niños y excéntricos mayores. Muchos de ellos habían muerto voluntariamente por su causa. Algunos habían matado por ella. Pensó en la intensidad casi fanática que algunos aurores demostraban en su deber. Pensó en las guerras impulsadas por mugles que había presenciado. Se dio cuenta de que estaba dando vueltas, evitando la conclusión, y suspiró, tomando un sorbo de su té frío. Dejando a un lado el hecho de que había llegado a respetar intelectualmente a Mustang, eliminarlo de la pelea iba a requerir mucha delicadeza.
¿Cuándo fue la última vez que no me sentí tan cansado? Se oyó un chirrido de uno de los adornos del escritorio. Cuando, un minuto después, llamaron a la puerta y, a la llamada de Albus, Mustang entró, el director estaba perfectamente sereno, con una sonrisa amable y soñolienta. ¿Qué puedo hacer por usted esta mañana, profesor? Preguntó juntando los dedos. Mustang nos movió para sentarse. Necesitamos hablar del incidente con Potter y el Bogart. Sí, dijo Albus. Había un puñado de cartas más en su escritorio sobre ese mismo tema. Podía precisar la hora en que la noticia había llegado al ministerio. Había una carta del Wizard Gamot, otra del jefe de aplicación de la ley mágica. Solo una del propio ministro de magia, pero todas llevaban la huella de Fudge. Claramente había oído la historia en las últimas 2 horas. De lo contrario, habría salido alguna historia desquiciada en el Profeta de la Mañana. Así las cosas, Albus había leído el artículo de primera plana sobre su propio intelecto debilitado con alivio y algo de diversión. ¿Tienes un plan para controlar los daños? Preguntó Mustang. No veo que pueda hacer mucho, pero estoy abierto a sugerencias. Siga como hasta ahora, profesor, dijo Albus. No es una historia a menos que sea una historia, si me entiende. Yo me encargo de la política. Mustang asintió. Albus no dudaba de la capacidad del hombre para frenar a cualquier periodista emprendedor. Si se trataba de una investigación más oficial, bueno, había mucho que podría considerarse exageración infantil. El único riesgo era la exposición de los amestrianos, y Albus no creía que Fudge fuera a ignorar a Dumbledore y Potter lo suficiente como para acercarse a eso. Dudo en meterme en el drama del patio de la escuela, decía Mustang, pero Potter y sus amigos, como es natural, tienen sus preocupaciones. Quizás convenga tranquilizarlos. Albus apoyó la barbilla en la mano y lo miró. La decisión de mantener la distancia con Harry había sido, y seguía siendo, muy difícil, aunque era la única manera que se le ocurría para protegerlo adecuadamente, pero no creía que la sugerencia de Mustang viniera de la compasión por Harry o los demás. No harán nada precipitado, profesor, Mustang dijo con suavidad. ¿No es usted quien ha estado diciendo que son más sensatos de lo que creemos? Mustang se tamborileó los dedos en la pierna y se encogió de hombros. Si está seguro de que todos estamos de acuerdo, director, lo dejaré así. Albus asintió, ajustándose las gafas mientras se le deslizaban por la nariz. Es una situación incómoda, profesor, pero no hay de qué preocuparse. Mustang inclinó la cabeza. Albus, cediendo a la tentación por un momento, usó legeremancia. La última vez que había probado la mente de Mustang, en su primer encuentro en esta oficina, la había encontrado ordenada y sorprendentemente indefensa. Esta vez, rozó la conciencia de Mustang, percibiendo preocupaciones y planes que lo rodeaban, y entonces una barrera de hierro se cerró de golpe y, de repente, Mustang solo pensaba en mujeres jóvenes y guapas, ninguna de ellas la señorita, la capitana, Ojo de Halcón. Albus se retiró de inmediato. ¿Un escudo? Le había parecido poco convencional, poco sofisticado. Albus estaba seguro de que no tendría problemas para indagar más. Pero Mustang había sentido la intrusión, se había sentido amenazado. ¿Una reacción natural o tenía algo que ocultar? Mustang lo observaba con una expresión completamente impasible. Debería ir a clase, dijo, pareció dudar un momento y luego añadió. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudar, director? Albus pensó que parecía sincero. Pensó que algo de preocupación brilló por un instante en los ojos oscuros de Mustang. Por un segundo, el director sintió el impulso de simplemente confiar en él, de arriesgarse por una vez. Pensó en cuánto tiempo había pasado desde la última vez que lo hizo. Pensó en el Bogart que Mustang se había convertido en cenizas sin, al parecer, ningún remordimiento. No, está bien, profesor, dijo con una sonrisa brillante. Durante un desayuno tardío en Grimmauld Place, Riza elaboró su plan de ataque. Edward estaba sentado a su izquierda, comiendo una tostada desmesurada y lanzándole ocasionalmente miradas de sorpresa. Riza lo ignoró. Era entrañable, sinceramente, cómo le parecía tan extraña la relación entre ella y el general. En el fondo, pensó Riza, Edward seguía siendo, en cierto modo, un niño. Quizás recuperando el tiempo perdido. Sirius también estaba allí, Riza necesitaba su opinión sobre el mundo mágico, y la mujer que conoció la noche que llegó, Molly Weasley. Como asesor, Riza pensó que prefería a Sirius. Era directo e informativo, mientras que la señora Weasley claramente tenía algunas reservas. Pero...
Riza, querida, dijo Molly, mirando el boceto, muy tosco, de Sirius del interior del Ministerio de Magia. No es que no aprecie tu entusiasmo por ayudar, pero esto podría ser muy peligroso. Sobre todo para una mugle, querida. Riza rodeó su taza de té con las manos, con una leve sonrisa en los labios. Todavía llevaba puesto su uniforme azul y, Dios mío, ¿quién en su ciudad se dirigiría a alguien con esa ropa con tanta dulzura? Y esa mañana lo encontró pulcramente limpio y doblado junto a la puerta, con la camisa planchada con los pliegues perfectos. Molly había prometido volver esa tarde con ropa usada de una vecina, y Riza sabía que no era para integrarse. ¿No podrías dejar que Arthur o alguno de los otros lo hiciera por ti? Continuó Molly. Ya están de guardia en esa maldita puerta todas las noches. Edward se reía disimuladamente mientras tostaba. No se preocupe, señora Weasley, Auquelle puede con ello. Aprecio tu preocupación, dijo Riza en voz baja, porque se dio cuenta de que sí. Pero no hay necesidad de arriesgar a tus agentes del ministerio cuando ya escasean. Molly aún no sabía nada de Amestris, ni la verdadera razón por la que Riza necesitaba acceder a los registros del Departamento de Misterios. Esta misión no beneficia directamente a la Orden, así que debería encargarme yo misma. Es solo que, después de lo que le pasó al pobre Sturgis, y Molly se mordió el labio. Riza miró a Sirius, quien tenía una expresión sombría. El señor Podmore había sido enviado a la misma prisión donde él estuvo encarcelado, ¿no? El lugar sonaba inhumano incluso para los estándares más bajos de Amestris. Estaba hechizado, ¿no? Tendré toda la ventaja de mi ingenio. Y yo como respaldo, anunció Edward. Absolutamente no, dijo Molly de inmediato, repentinamente luciendo feroz. Molly, dijo Sirius con una risa ahogada. Tiene 19 años. Casi. Puede hacer lo que quiera. Agradecería tu ayuda, Edward, dijo Riza antes de que Molly pudiera replicar. A juzgar por la expresión de suficiencia de Edward, la relación entre ambos ya era bastante tensa. Riza suspiró para sus adentros. A menudo, los Elric necesitaban, y apreciaban, que los trataran como niños, pero con Edward había que ser sutil. Dicho esto, sería bueno tenerlo a su lado. Entonces también tendremos que comprarte ropa decente, dijo Molly con energía, tras un breve silencio incómodo. No estas tonterías que llevas puestas, sino esa camisa, Sirius, de verdad. Es Green Day. Dijo Edward indignado. Iremos mañana, dijo Riza. Por la mañana, Molly, ¿podría Arthur explicarnos esta noche cómo acceder al ministerio? Me gustaría obtener información más completa. Y bueno, sí, él estará aquí, pero ¿y tan pronto? ¿Hay alguna razón para esperar? Edward y yo nos haremos pasar por empleados del ministerio, llegaremos al departamento, probablemente por este ascensor, y dio unos golpecitos al dibujo de Sirius, disimulando una mueca. Había trabajado con información peor antes, pero no solía hacerlo en un entorno tan desconocido. Me llevaré la capa de invisibilidad del señor Moody, suponiendo que nos la preste. Edward, tendrás que encontrar un lugar seguro y sin sospechas. Sí, señora, dijo Edward sonriendo. Riza le sostuvo la mirada un momento. Dado que ser invisible, tu presencia es el punto débil de nuestro sigilo. ¿Me entiendes, Edward? Si te sientes comprometido, márchate. Es más fácil para mí valerme por mí misma que tener que acudir en tu ayuda. Él asintió, con aspecto serio. Lo entiendo. Sabía que no era propio de él dejar a un amigo en el campo, pero era inteligente. Y había madurado mucho, incluso desde el día prometido. Y después de todo, en este mundo ella sí podía ser invisible. Riza aún lidiaba con esa idea. Molly los miraba, con un ligero tono de preocupación en su ceño fruncido. Parece que lo tienes todo resuelto, Riza. Ningún plan de batalla sobrevive al primer contacto con el enemigo. Lo he pensado bien, dijo. Entrar será lo fácil. Vigilaré la sala de registros, o lo más cerca posible. Si tengo oportunidad, recuperaré la información. Si no, esperamos hasta el final de la jornada laboral y entramos entonces si está despejado. O podría causar una distracción, dijo Ed, con una luz familiar en sus ojos. Solo si es necesario. Queremos minimizar los riesgos. Si no lo logramos mañana, volvemos la noche siguiente, mejor informados. Asintió de nuevo, pensativo. Riza sabía que lo entendía. Nada de quemar puentes. Querían su cobertura intacta. Más drama mañana significaba más seguridad al día siguiente. Y no es que tengamos un límite de tiempo.
Podríamos quedarnos aquí atrapados, el tiempo que fuera. Molly dobló distraídamente una servilleta en cuadrados perfectos. El único problema es que quien esté de guardia mañana por la noche, creo que es Kingsley, ¿no? Necesitará que le devuelvan la capa. No, Molly encontró la de repuesto, dijo Sirius. Probablemente te la haré, ojo de halcón. Mientras suelta chorradas sobre que la orden es lo primero o algo así. Riza asintió. Como debe ser. Sirius ladeó la cabeza y le sonrió, un poco inseguro. Parece que es una mierda, pero si el plan es evitar a la gente por completo, debería funcionar. Entonces le enviaré una lechuza, suspiró Molly, levantándose de un salto. Oh, espero que no hayamos pasado nada por alto. Hablando de lechuzas, Riza tendría que pedirle a Edward que enviara una a Hogwarts, o como fuera que contactara con Roy. Tenía muchas ganas de cenar con él, pero pensándolo bien, era evidente que tendrían que esperar hasta después de la excursión al ministerio. Saliera bien o mal, era mejor que no se relacionaran. Solo un poquito más. Roy conocía el castillo lo suficientemente bien como para dirigirse a su aula en automático, tomando un atajo para evitar al poltergeist y calculando a la perfección las escaleras mecánicas. Sus pensamientos estaban en Dumbledore. ¿Habría sido el director intentando leerle la mente justo antes de que Roy saliera de su despacho? Roy sintió algo difícil de describir y, por puro instinto, volvió a su escondite habitual. Era una costumbre de sus primeros días en la comandancia central. Era más fácil parecer un mujeriego cuando, en cierto modo, ahí estaban tus pensamientos. Se había vuelto tan natural dividir su pensamiento en dos capas así, si eso mantendría a Dumbledore a raya, si lo engañaría, si Roy siquiera lo quería, eran asuntos distintos. Roy, alisándose la túnica al doblar la esquina hacia su habitación, hizo una mueca. Porque, presa del pánico, su mente debía de saltar a una serie de citas de años atrás. Roy no había visto a ninguna de esas mujeres en mucho tiempo, solo había salido con la mayoría una o dos veces. Por alguna razón, pensar en ellos lo incomodaba. Por lo que representan. Un tiempo y un lugar al que quizá nunca regreses. Más aún, una persona de la que creía poder desprenderse para siempre. Supongo que aún no es seguro dejar morir los viejos hábitos. ¿Lo será alguna vez? Y para colmo, el calendario de calificaciones de sus exámenes parciales debía entregarse la semana que viene y ni siquiera lo había empezado. Maldito papeleo. Roy respiró hondo, se recompuso y se quitó esos pensamientos de la cabeza. En cuanto sonó el timbre, entró en su aula. Los alumnos de quinto año de Gryffindor Slytherin no inspiraban confianza ni siquiera en las mejores circunstancias. La señorita Granger era brillante, pero mientras Roy se dirigía a su escritorio, notó que el señor Finnegan se sacaba la pluma de la nariz y decidió facilitarle el examen. Una vez que todos se calmaron, dijo: ¿Alguien me podría decir las 3 etapas de la alquimia, por favor? La señorita Granger levantó la mano y Roy, que no podía esperar a nadie más hoy, la llamó. Análisis, deconstrucción y reconstrucción, señor, dijo rápidamente, y luego pareció perder una batalla interna y agregó. Aunque tradicionalmente eran Nigredo, Albedo y Rubedo. En el siglo XV, sí, señorita Granger, suspiró Roy. Una risita disimulada recorrió la sala. Hoy empezará a aprender análisis práctico. Es difícil comprender bien el proceso hasta que lo haya realizado como parte de una transmutación completa. Sin embargo, sin al menos una base básica, le resultará difícil empezar. Sonrió levemente, recordando sus primeros intentos. Cuando fue a ver al maestro Ojo de Halcón, este lo dejó forcejear un rato, y luego, bruscamente, lo sentó con una pila de libros de química, algunas piedras y ramitas. Roy se inclinó a ser más amable. Después de todo, ninguno de estos estudiantes compartía su antigua pasión por la alquimia. Sacó una caja y se la entregó a la señorita Patel, que estaba en la primera fila. Toma uno y pásalo. Ella lo miró con aprensión antes de meter la mano en la caja, y parecía aliviada y confundida al mismo tiempo con el trozo de cuarzo que había encontrado. Roy se preguntó si los demás profesores tendrían la costumbre de repartir serpientes vivas o bolsas de escorpiones. No le extrañaría que esta escuela lo hiciera. La caja recorrió la habitación. Había intentado conseguir diversos artículos, manteniéndose lo más simple posible desde el punto de vista químico. Pirita, tiras de magnesio, incluso un salero robado de la mesa del desayuno. Roy apenas pudo contener la risa cuando el señor Malfoy echó un vistazo al interior de la caja y se apoderó de inmediato de la pieza de oro del tamaño de un dedal.
Una vez que todos tenían algo, Roy rescató la caja y les dijo: su tarea en esta lección es averiguar de qué está hecho su objeto. Cuando tengan la respuesta correcta, vengan, devuélvanla y tomen otra. Se recostó en su escritorio. Todos lo miraron. Él les devolvió la mirada. El señor Thomas fue el primero en intervenir. ¿Cómo, señor?, preguntó, levantando la mano con indiferencia. Roy sonrió. Como prefieras. Usa los apuntes de la tabla periódica que tomaste en la última clase. Conocimientos generales. Hay una enciclopedia en la estantería. Junto a un compendio ilustrado de rocas y minerales comunes, un texto de geología para principiantes y varios folletos de experimentos divertidos y seguros para hacer en casa, pero no iba a dárselo todo en bandeja. La clase se disolvió en murmullos y una carrera por los armarios. Roy los dejó, retirándose tras su escritorio para empezar con el esquema de calificaciones. Se oyó un fuerte golpe cuando el señor Finnegan dejó caer la balanza, pero ante la mirada dura de Roy, todos agacharon la cabeza y siguieron adelante. Excepto el señor Malfoy. La enciclopedia, por supuesto, había acabado en su escritorio, pero permanecía cerrada, con la mano lánguidamente en el aire. Roy le dedicó unos buenos 30 segundos de ilusión, y luego se rindió. Sí, señor Malfoy. Tengo una pregunta, señor. Una sonrisa burlona se reflejaba en su voz. El maestro Ojo de Halcón, reflexionó Roy, lo habría azotado por hablar así. Claramente, dijo Roy. Supongo que la alquimia no sirve para fines defensivos. Malfoy podría haber pensado que su actitud era inocente. También podría haber pensado que a Roy le importaba un comino su opinión. Tiene su utilidad, dijo. Entonces, hipotéticamente, digamos, ¿cómo podríamos usarlo para luchar contra, un Bogart? Potter dejó caer su pieza de latón con un ruido metálico. Roy sintió su mirada furiosa desde el otro lado de la habitación. Se contuvo para no poner los ojos en blanco. ¿Necesita luchar contra un Bogart, señor Malfoy?, preguntó, dejando que el aburrimiento se filtrara en su voz arrastrada. No, pero entonces deberías concentrarte en la tarea en cuestión. El señor Weasley resopló con fuerza. Malfoy lo miró con desprecio. Esto es oro, dijo, arrojándolo despreocupadamente al escritorio. Así es, dijo Roy. ¿Es puro? ¿O tiene contaminantes? Si es así, ¿cuáles son? Malfoy torció la boca y, tras un largo instante, acercó la enciclopedia y la abrió de golpe. Roy se preguntó distraídamente si descubriría que quería las escamas antes o después de que el señor Finnegan las rompiera. La clase se quedó en silencio un rato después de eso. 10 minutos después, Granger se acercó a devolverle su pieza de hematita. Roy echó un vistazo a la hoja que ella había anotado al respecto. La había visto usar algún tipo de hechizo, lo cual le había impresionado. Se preguntó si habría aprendido algo de ello. Prueba esto, dijo en voz baja, ofreciéndole el trozo de feldespato de la caja. Para un reto. Ella le sonrió radiante. Unos minutos más tarde, alguien llamó a la puerta y, a la palabra de Roy, un pequeño Slytherin asomó la cabeza dentro. Profesor Mustang. Tengo una nota para usted, de la profesora Umbridge. Asintió con el rostro impasible, aunque sin duda era algo que lo complicaba. Ante su impaciencia, el niño se sonrojó y corrió a traerlo, luego salió corriendo, cabizbajo, ante las miradas de todos los de quinto. Continúen, dijo Roy bruscamente, innecesariamente. La mayoría de ellos ya habían aprendido a no ceder ante las interrupciones en su clase. Con un suspiro interno, desdobló la nota. Estaba escrita en un fino papel rosa con un ligero aroma a lilas. Estimado profesor Mustang, decía. Si pudiera tomarse un momento antes del almuerzo de hoy, espero que pase por mi oficina para charlar un rato. He recibido noticias muy inquietantes y espero que pueda ayudarme a esclarecer lo que podría ser una situación muy grave. Pero no se preocupe. Seguro que podemos aclararlo todo con una buena taza de té. Atentamente, Dolores. Roy volvió a doblarlo y se frotó el puente de la nariz. Esto, por supuesto, era justo lo que debería haberle comentado a Albus, si no hubiera estado tan distraído. Umbridge era la línea más directa con el ministerio. Coordinar sus enfoques respecto a sus informes habría sido valioso. De repente, molesto consigo mismo, Roy arrugó la nota y la tiró a la basura. Era perfectamente capaz de manejar a Umbridge, y si Albus, como empezaba a parecer, ya no confiaba en él, bueno.
El director podría asumir las consecuencias. Se escuchó un jadeo bajo de los chicos de Gryffindor en la parte de atrás y una carcajada de alegría, y luego el señor Finnegan, con la tira de magnesio apretada, levantó la mano y dijo: «Señor, ¿podemos prender fuego a esto?». El despacho de la profesora Umbridge estaba tan rosa como el resto de su interior. Roy, aceptando una taza de té, observó con recelo los cuadros de gatitos en movimiento en la pared. La propia Dolores lo observaba, podía sentir su mirada, y él se recompuso y le devolvió la mirada con una sonrisa anodina. Dolores se tomó su tiempo para preparar el té, removiendo varios terrones de azúcar en su taza y ofreciéndole a Roy azúcar y crema. Él los rechazó cortésmente, preguntándose qué esperaba de esta reunión. Quería pensar que era improbable que sospechara de él, sospecha de que, no lo sabía, no era un mago, pero era difícil descifrarla. Un jugador inexperto puede ser el oponente más peligroso. Ahora dijo con melosa delicadeza: «Tengo entendido, profesor Mustang, que usted estuvo presente en el incidente del miércoles». Así es. Intentó encontrar una expresión seria y al mismo tiempo evasiva. «¿Qué asunto tan terrible?». Su mirada sombría era obviamente falsa. Exagerada. Pensar que, ante nuestras narices, en el lugar donde deberíamos estar protegiendo a nuestros hijos, la práctica de las, y miró a un lado y a otro, susurró: «las artes oscuras, estuviera tan extendida y debió de ser muy angustioso para ti». Parecía dulcemente compasiva y se inclinó para poner una mano sobre la muñeca enguantada de Roy. Él logró no apartarse bruscamente y, tras un momento, ella se recostó, sin dejar de observarlo. Así que, sigue buscando una alianza contra Potter, contra Albus. Probablemente. Ese era el ángulo desde el que jugaría, entonces. Bueno, mi experiencia con las artes oscuras es limitada, naturalmente. Claro, dijo sonriendo. Esperaba, si no le importa, que pudiera contarme con detalle cómo sucedió esa noche. No hay mucho que decir, dijo Roy encogiéndose de hombros. Se dio cuenta de que ella aún no había bebido el té y jugueteó con la taza que tenía delante sin moverse para cogerla. Probablemente era demasiado paranoico como para pensar que lo envenenaría, pero tenía el instinto a flor de piel. Un estudiante vino a buscarme para que le ayudara a deshacerme de un Bogart. Para ser sincero, Dolores, hacía años que no me enfrentaba a un Bogart y, como estaba un poco oxidado, dudé. El señor Potter intervino para ayudar. Puede que su elección de hechizos fuera poco ortodoxa, sin duda, pero no estoy convencido de que fueran artes oscuras. Los ojos de Umbridge se abrieron de par en par. No, las artes oscuras. Seguro que te equivocas, Roy. Después de todo, pero dudo en insinuar, déjame decirte que Potter es conocido por ser el protegido del director y, caramba. El profesor Dumbledore no siempre ha sido el más escrupuloso. La irritación de Roy aumentó. No solo con Umbridge obtusa y poco sutil, sino con Albus, con toda esta situación. A la mierda. Puedo hacerlo mejor. Envolvió su taza de té con las manos y frunció el ceño como si reflexionara profundamente. Entiendo tu preocupación. Dices que Potter podría estar, yendo a malas compañías. Sus cejas se fruncieron bruscamente. ¿Mala compañía? Rió entre dientes. El señor Potter es la mala compañía, créeme. Oh, un quinceañero impresionable. Roy esbozó una sonrisa indulgente. El chico tiene problemas, sin duda, pero me cuesta creer que esté estudiando magia negra en serio por su propia voluntad. La miró disimuladamente. Su expresión era vacía e inmóvil. Sé que esto es un concepto nuevo para ti, pero venga, muerde. Dame algo con qué trabajar, después de todo, es un niño. Habiéndole enseñado, no diría que tiene talento para eso, ¿verdad? Su sonrisa falsa se le había vuelto a pegar en el rostro. ¿Por qué, Roy? ¿No es este tu primer año como profesor? Créeme, aprenderás que algunos niños simplemente tienen un corazón malo. Es nuestra responsabilidad, como adultos, alejar a los buenos de ellos, para que el veneno no se propague. Seguro que tienes razón, dijo Roy. Pero, hablando del director, si de verdad ha sido tan cercano a Potter, ¿no podemos descartar su influencia? Roy descubrió que no tenía ningún reparo en echar a Albus a la ruina. Como dices, ¿no deberíamos nosotros, los adultos responsables, proteger a los estudiantes bajo nuestro cuidado? Vaya, vaya, dijo Dolores. Por fin, tomó un sorbo de té. Roy la observó un momento y luego la imitó. El suyo era tibio y demasiado dulce. No podemos negar los hechos, ¿verdad?
y las recientes acciones del señor Potter han sido muy preocupantes. Y no me refiero, su voz se apagó con conspiración a la farsa con el Bogart. Roy asintió con gravedad. Minerva le había contado las discusiones de Potter en la clase de Umbridge. Sí, la situación es definitivamente grave. Es una pena que sea Harry, en particular, quien se haya alejado tanto de la buena sociedad. Después de todo, podría haber sido de gran ayuda en esta lucha contra, la desinformación. ¿No crees? Vio la chispa en su rostro y se arriesgó a presionar un poco más. Estoy seguro de que el ministro piensa lo mismo. Debe ser muy frustrante. Me temo que no lo entiendo bien, profesor. Sus ojos estaban abiertos y tímidos. Roy dio un sorbo a su té malo. Disculpen si he hecho algunas suposiciones erróneas, dijo en voz baja. Como saben, quizá no esté muy familiarizado con la situación en Gran Bretaña. Pero, digamos, me alivia que el gobierno esté tomando tan en serio la educación de sus hijos. Sé que no soy el único en la sala de profesores que piensa lo mismo. Después de la bienvenida que me han dado, me alegra mucho oírte decir eso, Roy. Dolores volvió a reírse entre dientes. Me lo imagino. Al fin y al cabo, la influencia del director en esta escuela es enorme, ¿no? Supongo que por eso se ha esforzado tanto en mantener a Potter de su lado, o al menos debería. No quedaría muy bien que el niño que sobrevivió descubriera sus mentiras, ¿verdad? Ella dudó por un largo momento y finalmente dijo: Entiendo lo que quieres decir. Con cuidado. Sí, es una pena que Potter idolatre tanto a Dumbledore. Sería bueno que viera que es el ministerio y sus funcionarios quienes se preocupan más por sus intereses. ¿Lo había conseguido? Roy no lo sabía. Sería bueno si pudiera quitarse a Umbridge de encima a Potter, al menos un poco. Parecía ser más de lo que nadie más había intentado. ¿Cuánto esperaban que este chico aguantara sin quejarse? Sin que lo supiera, el trato que Roy había dado a los Elric a lo largo de los años le vino a la mente. En particular a Ed. Disimuló una mueca. No tenía intención de intentar corregir errores pasados, pero, dejando de lado las implicaciones estratégicas, ya estaba harto de ver a esos adultos atormentar a un colegial. Dolores se tocó la barbilla. No digo que me equivoque con el chico. Tengo muy buen instinto para estas cosas, ¿sabes? Pero aprecio tu punto de vista, Roy. Me has dado mucho en qué pensar. Quizás valga la pena, por el bien del ministro, reevaluar cómo tratamos a Potter. Va contra la corriente ser indulgente con los delincuentes, pero como dices, estas son circunstancias excepcionales, ¿no? Eso suena muy razonable, Dolores. Me alegra mucho que hayas pasado por aquí hoy, Roy. Se bebió el té y le sonrió, con la mirada tan fría e inmóvil como siempre. Espero que tengamos más charlas como esta en el futuro. Me ha parecido muy productiva. Tras despedirse, Roy dio un último sorbo de té para demostrar su disposición y se puso de pie. Estoy totalmente de acuerdo, dijo, y se aseguró de sonreír. Harry había dormido mal, como siempre, y con otro castigo a la vuelta de la esquina, el ruido y el bullicio del gran comedor durante la cena le estaban dando dolor de cabeza. A su lado, Ron parloteaba nervioso sobre las pruebas de Quidditch de esa noche. A Harry no le importaba perdérselas. Suponía que debería sentirse mal por ello. Este podría ser el gran momento de Ron, entrar al equipo por fin, pero una parte desagradable de Harry estaba segura de que fracasaría, y no quería tener que consolarlo. Al menos Hermione lo había descubierto. Harry escuchó distraídamente mientras ella le aseguraba a Ron varias veces que Fred y George no se burlarían de él si no entraba en el equipo, que no se burlarían de él si entraba, y que de todas formas nadie les haría caso. Tenía su bufanda de Gryffindor y uno de esos horribles gorros de elfo doméstico. Incluso a principios de septiembre, las noches eran frías. Harry masticaba su roast beef con rigidez, con la mirada perdida en la mesa del profesorado. Apenas podía mirar a Dumbledore. Solo verlo sentado allí, con las gafas centelleando mientras charlaba con Flitwick, le provocaba una extraña oleada de emociones. Emociones tan retorcidas que incluso pensar en ellas le daban ganas de gritar. En cambio, miró a Umbridge con furia. Estaba hablando con Mustang, y Harry lo imaginó brevemente haciendo esa cosa de alquimia, y viendo cómo su cara de sapo se incendiaba y ardía mientras chillaba, estridente como el Bogart. ¿Estás bien, Harry? Preguntó Hermione, y Harry parpadeó. Hizo una mueca entre de disculpa y de ánimo. Has estado muy callado todo el día. ¿Sabes? Bajó la voz hasta convertirse en un susurro, aunque tampoco era que hubiera nadie cerca. La profecía.
Oh, no, dijo Harry sin pensar. ¿En serio? Preguntó Ron. Yo que tú me preocuparía, amigo. En cambio, estás obsesionado con el maldito Quidditch, gruñó la fealdad en la cabeza de Harry. La reprimió. Bueno, ¿qué pasa entonces? Preguntó Hermione. Harry abrió la boca, probablemente para decir algo de lo que se arrepentiría enseguida, pero ella dijo rápidamente. No pretendo y entrometerme en nada, te lo prometo. Es solo que sé que y están pasando muchas cosas ahora mismo, y creo que hablar de ello te ayudaría. Al menos una parte. Y no me digas que no me preocupe, Harry. Harry se quedó mirando su tenedor. ¿Qué quería que dijera? Sí, llevo meses soñando con un pasillo oscuro, y que un Umbridge me obligue a abrirme la maldita mano cada noche no me ayuda precisamente. Cada vez que me despierto me cuesta más recordar dónde estoy o incluso quién soy, y no sé qué demonios está pasando. O quizá preferiría que se echara a llorar sobre la profecía que probablemente explicaba por qué habían asesinado a sus padres, y que Dumbledore lo sabía desde hacía tanto tiempo. Sinceramente, Hermione probablemente tenía razón. Harry sentía un vacío cansado en ese momento. Casi desapasionadamente, sabía que si no sacaba algo de lo que le inundaba la cabeza, en sus propios términos, les gruñiría y les mordería la lengua a Ron y a Hermione cada vez que se acercaran. Y entonces los perdería a ambos. Hermione, malinterpretando su silencio, suspiró. Entiendo que no quieras contarnos todo eso. De verdad que sí. Pero no hay. No podrías. No digas que debería ir a ver a Dumbledore, dijo Harry, y se estremeció al notar el veneno en su tono. Bien, Hermione, lo entiendo, tienes razón. No iba a hacerlo, dijo, con un ligero temblor en la voz. Ron palideció al mirarlos. Al menos ya dejó de hablar de las pruebas. Seguro que hay alguien más con quien puedas y hablar. Escribirle a Snuffles o algo así. Aunque no es algo que pueda poner en una carta, ¿verdad? Dijo Ron. Ambos lo miraron y él soltó una risita nerviosa. Además, Snuffles sabe que Mustang no estaba muy emocionado por contarnos lo que, ¿sabes? Quería que lo supiera, dijo Harry. Una parte de él solo deseaba estar con Sirius ahora mismo, contárselo todo. Otra parte le repugnaba la idea de darle más cargas. Supongo que podrías quejarte con Mustang, la verdad, dijo Ron pensativo. Perdón, no quejarte, sino hablar con él. Ya sabes. Harry estuvo a punto de descartar la idea, pero dudó un momento. Quizás, de todas formas, no era que le importara mucho la opinión del profesor. Y claro, quizá no podían confiar del todo en Mustang, pero Harry al menos podía confiar en que lo trataría como a una persona de verdad. Volvió a levantar la vista hacia la mesa del profesorado. Mustang seguía charlando con Umbridge, o al menos parecía estar monologándole. Mientras Harry la observaba, soltó una de esas risitas nauseabundas, y Mustang sonrió y asintió. Su rostro era completamente inexpresivo y tranquilo, y Harry sintió una repentina envidia. Ojalá supiera cómo hacerlo ahora mismo. Sí, vale, murmuró. Mañana, sí, quizá mañana. Oh, dijo Hermione, sorprendida. Bueno, entonces, bien. Hubo un momento incómodo, y luego añadió en voz baja, visiblemente preocupada por si lo malinterpretaba. Gracias. Harry deseó saber cómo disculparse con ella, con ambos. Deseó saber cómo dejar de hacer lo que estaba haciendo. En cambio, se encogió de hombros y dijo: Buena suerte en las pruebas, Ron. Riza mentiría si dijera que no estaba nerviosa. Operando en un entorno desconocido, de incógnito, sin apoyos y con apenas información, y enfrentándose a auténticos magos, el entrenamiento y la experiencia solo podían llevarte hasta cierto punto. El Ministerio de Magia estaba lleno de bullicio matutino, incluso un sábado. Riza, con una blusa y falda gris apagado con túnica a juego, y Edward, que no paraba de apartarse un ridículo sombrero azul de los ojos, se mimetizaban bien con la multitud. Hasta el momento, su información era sólida. El atrio del ministerio, con su techo de constelaciones, el zumbido de la magia. Todo era como ella esperaba. Riza echó un vistazo a Edward, manteniéndose cerca de su hombro. Le alegró que él lograra no quedarse boquiabierto. Sinceramente, ella también tenía ganas de quedarse boquiabierta. Mientras se abrían paso entre los pasajeros matutinos, acercándose al ascensor que Arthur Weasley les había indicado, Riza mantenía una mano en su bolso prestado. Dentro estaba la capa de invisibilidad, un par de sándwiches de carne en conserva que Molly les había proporcionado esa mañana y la segunda pistola de Riza. La primera estaba oculta en su voluminosa bata.
Al fin y al cabo, estas cosas eran útiles. La noche anterior las había limpiado con cuidado, más por relajación que por otra cosa, y contó las balas. Sería difícil conseguir más en Londres. Aunque había unos 20 ascensores en el atrio, se formaban colas junto a cada uno. Hora punta de la mañana. Una buena cobertura, pero ponía nerviosa a Riza. Las multitudes, cuando ya estaba nerviosa e irritada por estar nerviosa, no eran algo que le gustara. Podía sentir a Edward dando saltitos a su lado, aunque sospechaba que era por la emoción, no por la ansiedad. Riza examinó la habitación. Grande, alta, con mucha cobertura en la planta baja, pero con muchos lugares en los entrepisos donde un francotirador podría esconderse. Los magos eran muy recargados. A Riza no le gustaba mucho el estilo. Y definitivamente no le gustaba la fuente en medio de la habitación. Era imposible pasarla por alto, dorada y enorme. Dos figuras magos, sin duda con varias criaturas fantásticas agrupadas a su alrededor, todas mirando con adoración al mago. Algo en ella le revolvió el estómago a Riza. Mientras la fila avanzaba lentamente hacia el ascensor, entrecerró los ojos al ver la estatua. Las criaturas eran como humanos, pero menos humanos. Eso era lo que la estatua dejaba claro. Nosotros, decía, los hombres con magia, deberíamos gobernar a todos los demás. Por lo poco que había descubierto sobre el mundo mágico, Riza podía deducir que ese sentimiento llevaba mucho tiempo siendo popular allí. Y tener una estatua así, en la entrada del ministerio, donde todos los empleados del gobierno la verían a diario de camino al trabajo, no le gustaba. Riza había conocido a demasiados hombres así antes. Y había visto lo que hacían con su poder. Finalmente llegaron al ascensor. Estaba lleno, y Riza y Edward se encontraron en rincones opuestos. Esto le vino bien. Edward había estudiado la ruta con ella y era mejor que no los vieran como pareja. Riza observó los aviones de papel balancearse e intentó que nadie le pisara la capa. El ascensor subió con un ruido de cadenas doradas. Casi nadie baja, había dicho Arthur. Allí abajo solo está el departamento de misterios, y, bueno, las antiguas salas de tribunales, así que podrías llamar la atención. Sobre todo en fin de semana. Según lo planeado, esperó hasta que la voz en el ascensor anunció. Nivel 6, Departamento de Transporte Mágico. Luego se escabulló entre la multitud. Miró hacia atrás justo a tiempo para ver la reja del ascensor cerrándose, y a Edward, al otro lado, quitándose ese ridículo sombrero puntiagudo de los ojos. Sus miradas se cruzaron mientras el ascensor ascendía y Edward, con una mueca, desapareció de la vista. Menos según lo planeado. Riza suspiró para sí misma. Edward no entraría en pánico. No había problema, salvo la voz en su cabeza que le decía que era mala señal. La superstición de Sniper. Se alejó por los pasillos, echando un vistazo a las fotos en movimiento que adornaban las paredes, a las escobas en vitrinas y al grupo de magos que discutían a gritos sobre una alfombra ornamentada que flotaba entre ellos. Un escritorio desatendido contenía una pila de carpetas con el emblema del ministerio. Riza tomó algunas del centro y, por si acaso, una pluma. Asintiendo y sonriendo vagamente a la gente con la que se cruzaba, regresó a los ascensores y bajó. El departamento de misterios, anunció la voz, y Riza salió sola a un pasillo desierto de baldosas negras. Ed reprimió las ganas de salir corriendo a explorar el ministerio. El rostro inexpresivo de Ojo de Halcón, al desaparecer tras la rejilla del ascensor, parecía más irritado que molesto, pero el plan era lo suficientemente delicado como para que no tuviera que perder tiempo en hacer turismo. No es que vaya a tener otra oportunidad, pensó, dejando con pesar que el ascensor lo llevara más allá del nivel de criaturas mágicas, donde una especie de duendecillo estaba sembrando el caos en el vestíbulo. En la siguiente parada el departamento de accidentes y catástrofes mágicas, genial. Se escabulló entre la multitud, casi perdiendo su gran sombrero flexible contra las puertas del ascensor. Bien. Este es el nivel 3. Misterios está abajo, en el 9º. Hay escaleras desde aquí hasta los niveles 4 y 5, pero no quiero tomar los ascensores de ese lado del edificio porque no bajan del todo. Nadie parecía prestarle mucha atención. La gente en los pasillos charlaba principalmente mientras tomaban café y leían el periódico, aunque evitó una pelea a puñetazos en el mostrador de información pública. Un par de jóvenes con pinta de becarios le saludaron con la cabeza y volvieron a recoger una bandeja de té de la que se le escapaban las tazas. Se desorientó más de lo que hubiera querido camino a las escaleras, mientras el mapa áspero de Sirius se le nublaba la mente.
Sabía que el señor Weasley estaría trabajando nivel 2, Fuerzas del Orden, el último lugar donde Ed quería estar, y el plan de emergencia acordado era que contactara con el resto de la Orden para que pudieran controlar los daños. No es que perderse un poco, no perderse en sí, fuera una emergencia, pero al bajar por la misma escalera por segunda vez, Ed sintió que la ansiedad lo invadía. Era dolorosamente consciente del paso del tiempo, separándolo de Ojo de Halcón y de la acción. A este paso, me quedaré atrapado en un armario y nunca encontraré ni al capitán ni al señor Weasley. Un refuerzo de mucha ayuda, Ed. Por fin llegó a lo que estaba 80% seguro de que era un ascensor viable. No había mucha gente en este. Para cuando llegó a los inquietantes pasillos negros del nivel de los misterios, solo estaban él y un viejo mago que no lo miró y se alejó murmurando para sí. Ed se encontró solo en la penumbra, sin tener ni idea de dónde estaba Aukeye ni siquiera de qué ascensor había bajado. Se mordió el labio. El impulso de explorar se había desvanecido en algún lugar del laberinto de arriba, y empezaba a desear no haber venido. ¿Qué demonios te pasa, eh? Se alejó en la misma dirección que el hombre que murmuraba, frunciendo el ceño. No necesitaba que Ojo de Halcón le sujetara la mano. Hace unos años, jamás se habría asustado por estar un poco perdido. Había estado varado en lugares mucho peores que este, con enemigos mucho peores pisándole los talones. Casi 19 años es demasiado joven para estar envejeciendo, pensó con mordacidad, y aplastó esa línea de pensamiento con firmeza. Había elegido bien. Al doblar la esquina oyó voces que resonaban extrañamente en las baldosas. Y en el siguiente cruce vio a un par de personas hablando. Una bruja alta y pretenciosa con túnicas oscuras y, menos mal, Ojo de Halcón, con un aspecto extraño con gafas falsas y el pelo suelto. La desconocida le daba la espalda, lo que significaba que el capitán lo veía venir por el pasillo. Ed apenas captó el destello de alivio en sus ojos. Ella negó levemente con la cabeza, así que, desconcertado, no se giró y se detuvo justo después de la esquina a escuchar. Y cuando estés aquí los fines de semana, es importante que primero firmes en el mostrador de administración, decía la bruja alta. Que el Wizengamot guarde la mitad de sus archivos aquí no significa que sus empleados puedan entrar y salir libremente en áreas restringidas. Todo esto debería haber estado en tu seminario de incorporación. ¿Cómo dijiste que te llamabas? Elizabeth. Bueno, Elizabeth, no me importa repetirme, y no es la primera vez ni siquiera este mes. Que encuentro a una de ustedes, archivistas, suelta. Así que presten atención. Cuando bajen a las antiguas salas de audiencias, salgan de este ascensor y tomen el pasillo derecho a la izquierda, y bajo ningún concepto se entretengan, ¿entienden? Sí, señora, dijo Aukeye dócilmente. Ed sintió de repente pasos a su lado y no pudo evitar un sobresalto de culpa al girarse. Una joven de cabello castaño liso y sencilla túnica negra se dirigía hacia él. Para su sorpresa, sonrió, le guiñó un ojo y se detuvo detrás de él. ¿Te escondes de Chastain, eh? Murmuró. Ed la miró parpadeando. Ella rió entre dientes. ¿Cuánto llevas? ¿Un mes sin estudiar? No te lo tomes como algo personal. Aquí todos se pierden al principio. También la he visto reprender a los ministros de mayor rango. Se sonrojó y tartamudeó, un destello de vergüenza por la mujer que lo trataba como a un niño cubrió su profunda ola de alivio. Vamos, ¿a dónde intentas llegar? Voy a tomar el té de la mañana. Te mostraré a dónde ir, solo por esta vez, ¿eh? Me guiñó un ojo. Técnicamente no debería estar hablando contigo. Ed, buscando una respuesta razonable, contuvo el aliento. ¿Era ella una de esos inefables o no? Por lo que decía la gente de la orden, creía que todos serían viejos siniestros que jamás decían una palabra. ¿Te comió la lengua? Le dedicó una sonrisa deslumbrante que indicaba que sabía exactamente por qué Ed se había quedado sin palabras. Se sonrojó de nuevo, esta vez de ira, pero antes de que pudiera poner la pata, la bruja oficiosa Chastain dobló la esquina junto a él. Esta vez sí que dio un respingo. Incluso la guapa morena palideció. Sin embargo, la mirada acerada de Chastain resplandeció sobre la cabeza de Ed, con una intensidad de una fracción de segundo, como si dijera me ocuparé de ti más tarde, que incluso el general bastardo envidiaría. Veritia Celuor, por última vez y... ¿Qué? Solo estoy caminando por el pasillo, no me permiten salir a caminar ahora y... Se supone que debe tomar las escaleras interiores, señorita Celuor. Ya le han amonestado por ello antes, así que sé que conoce el protocolo. Y en cuanto a esto y otra mirada fulminante a Ed, joven y...
Estaba perdido. Solo le estoy mostrando la salida. Aukeye apareció junto al hombro de Chastain, tosió silenciosamente y murmuró: Creo que puedo encontrar el camino correcto a los juzgados desde aquí, señora. Chastain agitó una mano irritada. Sí, sí, anda, y no dejes que te vuelva a ver por este pasillo, Isabelle. La capitana asintió apresuradamente en agradecimiento y, agarrando sus carpetas, se dio la vuelta y salió corriendo. Era demasiado profesional como para guiñarle un ojo a Ed, pero él creyó captar un atisbo de su sonrisa. Se mordió el labio para disimular una sonrisa mientras Chastain se lanzaba a una brutal reprimenda. A Azeluor, a los internos desaparecidos en general y a Ed en particular, y a las numerosas sanciones severas, aunque curiosamente vagas, para quienes violaban el secreto del Departamento de Misterios. Ed lo encontró un poco nostálgico. Era casi como cuando Mustang le gritaba, solo que podía ignorar a esta mujer con la conciencia tranquila porque en realidad no trabajaba para ella. En definitiva, pensó, no podría haber pedido una mejor distracción. Chastain prácticamente había dirigido a Ojo de Halcón hacia la puerta correcta, y Ed solo tenía que quedarse allí parado y poner los ojos en blanco de vez en cuando para mantener su atención fija en él. Verity Azeluor, a quien Ed solía perdonar por sus molestas suposiciones, ayudaba interrumpiéndola constantemente con justificaciones santurronas e imprudentes. Ahora, mientras no me echen del edificio y despidan de mi inexistente trabajo, solo tengo que esperar a Ojo de Halcón. Riza recordó los laboratorios secretos de Central. Supuso que, en algún sentido, esperaba que este departamento de misterios fuera algo así, aunque casi siempre los había visto desiertos o en medio de una batalla campal destructiva. Hasta ahora, las cosas allí eran tan diferentes como las baldosas negras del frío hormigón blanco de los viejos laboratorios. Sabía que estos investigadores eran científicos, no militares. Si bien esta era una instalación segura, no era una base secreta. Se distanció de los sonidos que se desvanecían de Fullmetal y su inesperado amigo, que recibía una conferencia impresionante. Y, al no ver a nadie más, sacó la capa de invisibilidad de su bolso. El material plateado era ligero como el agua en sus manos. Un poco cohibida, Riza se la echó encima, comprobando cuidadosamente que la cubría hasta los pies. Desde luego, no se sentía invisible. Era más como una niña escondida bajo una sábana. Apenas un instante después, un par de magos con capas negras pasaron por la esquina cercana, y Riza se retiró a las sombras instintivamente. Continuaron sin mirarla. Ay, Verity se está poniendo nerviosa otra vez con el superintendente, decía uno de ellos. Mejor vamos por el otro lado. Quiero llegar a Greniers antes de que se acaben todos los bollitos. ¿Qué hace Chastain aquí el fin de semana? ¿No tiene vida ahí? Gimió el otro, y luego ambos doblaron la esquina. Riza dejó escapar el aliento. Cierto, era fin de semana, el personal subalterno estaba de guardia, había menos empleados del ministerio. Riza sabía bien que incluso los departamentos más reservados podían volverse complacientes. Al fin y al cabo, sus empleados son humanos. Había elegido hoy principalmente por impaciencia y un fuerte deseo de salir de casa, pero quizás fue una decisión afortunada. Siguió el camino que habían recorrido y enseguida llegó a la gran puerta negra que Arthur Weasley había descrito. Se deslizó al espacio contiguo para ordenar sus pensamientos. Probablemente este era el lugar donde los miembros de la orden hacían su solitaria guardia cada noche, y Riza se preguntó si no era tanto una protección contra un posible traidor interno, como creía, sino más bien la inutilidad de la seguridad mágica. No te confíes. Que no pudiera ver las protecciones no significaba que no estuvieran allí. La gente podía ser descuidada, pero una organización inteligente lo previó y construyó sistemas para compensarlo. Y una organización con magia a su disposición, Arthur y Sirius habían dudado sobre si la capa de invisibilidad funcionaría siquiera dentro del santuario del departamento. Por muy sencillas que hubieran sido las cosas hasta ahora, Riza sabía que atravesar esa pesada puerta era harina de otro costal. Haga balance. Hasta ahora había aprendido. El camino a la puerta negra, probablemente la más rápida, si no había empleados con los que toparse. El hecho de que algunos de sus adversarios eran descuidados. Los nombres y rostros de algunos miembros del departamento. Eso no era suficiente. ¿Cómo entrar? Le habían asegurado que los hechizos comunes no servirían para abrir la puerta. No era ninguna pérdida. Pasó el pulgar por la pistola que llevaba en la manga.
Si ya era la hora del recreo para los investigadores y quizá empezaban más temprano que otros funcionarios del ministerio, lo cual podría ser útil, entonces quizá lo que esperaba. No tuvo que esperar mucho. A los pocos minutos, sin incidentes, la puerta negra se abrió de nuevo y otro mago vestido sombríamente salió, mordisqueando una pluma y suspirando para sí. Riza se dio cuenta de que estaba del lado equivocado de la puerta. Esta se abrió hacia ella y se vio obligada a agacharse detrás del hombre para colarse dentro mientras se cerraba con pesadez. Al pasar junto a él, lo suficientemente cerca como para mover el dobladillo de su túnica, él se detuvo, mirando a su alrededor como si la sintiera. Riza no se detuvo. La puerta se cerró con un sonido seco y sordo, y se quedó sola en un oscuro vestíbulo. Riza se hizo a un lado y se quedó completamente quieta, pero la puerta no volvió a abrirse ni sonó la alarma. Su propia respiración regular parecía resonar en el frío azulejo. Entonces, ¿tan simple como entrar? De alguna manera, lo dudaba. La gran sala redonda en la que se encontraba estaba rodeada de puertas oscuras idénticas, sin letreros ni etiquetas. Se le encogió el corazón. Salvo otro golpe de suerte y ya había tenido más que suficiente hoy, tal vez tendría que probar puertas hasta encontrar la sala de archivos. O una sala de archivos. O cualquier cosa que pudiera ser un sistema de archivos. Arthur Weasley le había hablado de las prácticas burocráticas de su departamento, le sonaban muy parecidas a las de cualquier oficina gubernamental. Es decir, le eran familiares, pero Riza no esperaba que sus suposiciones se mantuvieran en ese caso. Esperó otros 15 minutos sin ver a nadie. Consciente de que cuanto más tiempo permaneciera dentro, más probabilidades habría de que algún sensor mágico la encontrara, contó 60 segundos más para tener suerte, luego hizo una mueca y probó la puerta a su derecha. No tenía pomo, pero al apoyar la palma de la mano contra él, la sedosa tela de la capa de invisibilidad se arrugó bajo su mano, y la puerta se abrió de golpe. Con una rápida mirada, Riza entró rápidamente. De nuevo, una habitación desierta. Esta vez larga y de techo bajo, llena de bancos de trabajo y armarios llenos de equipo que no habría desentonado en el taller de un alquimista en su tierra. Cerró la puerta suavemente tras ella. En cuanto se cerró, se oyó un zumbido repentino que la sobresaltó. Nada en la habitación pareció cambiar, pero aún así se quedó paralizada hasta que se aseguró del silencio. No me gusta no saber qué era. Se movió rápidamente por el laboratorio, echando un vistazo al interior de cada armario. A pesar de la intensa adrenalina de la misión, tuvo que esforzarse para concentrarse, pues cada estante albergaba una nueva maravilla. Una tormenta eléctrica atrapada en un matraz. Una campana de cristal en la que un pájaro eclosionó, envejeció y volvió a convertirse en huevo. Un líquido brillante que se arremolinaba en extraños patrones hipnóticos. Nadie había dejado siquiera sus notas sobre el escritorio. Eso al menos era diferente de casa. Riza aún tenía que hacer un barrido al final del día para asegurarse de que nadie hubiera dejado documentos clasificados abiertos. Algunos de los nuevos subalternos eran incluso peores que Avok. Al fondo de la habitación había otra puerta, entreabierta. No era una de las imponentes puertas negras, sino de madera y cristal. Riza se acercó con pasos silenciosos y echó un vistazo. Había otro laboratorio, prácticamente igual, aunque este estaba ocupado. Un par de brujas estaban junto a un gran bonsái, tomando notas. Riza vio varias puertas más que conducían a la sala, pero sin ninguna razón para suponer que conducían a algún lugar útil, no pretendía poner a prueba su invisibilidad acercándose más a la gente. Una segunda puerta resultó ser un armario, así que regresó al vestíbulo circular. Tuvo un momento de desorientación. Sabía que venía de la izquierda, pero todas las direcciones parecían iguales. Luego, al cerrar la puerta tras ella y ver cómo la habitación giraba demasiado rápido para seguirla, la desorientación se acentuó hasta convertirse en consternación. Al menos ahora sé que era ese sonido, supongo. Se giró hacia la puerta que tenía detrás. Ahora daba al oscuro pasillo por el que había entrado. O al menos a uno idéntico, mientras Riza vacilaba, un par de personas aparecieron. La bruja de cabello castaño rojizo que había estado antes con Edward y un hombre alto de cabello muy claro. Caminaban hacia ella. Instintivamente, cerró la puerta de golpe. Al sentir el zumbido de la habitación a su alrededor, Riza hizo una mueca. Parecían estar enfrascados en una conversación, pero debía despejar la sala de entrada, rápidamente. La misma puerta, por tercera vez, dio paso a otra habitación vacía, esta vez un gran anfiteatro hundido con un arco cubierto de tela en el centro. Riza cerró la puerta tras ella y se alejó rápidamente.
Al menos, las puertas móviles deberían dificultar su persecución, si la veían. La habitación se sentía desolada y gris. El velo sobre el arco se movía con una brisa inexistente. Riza oía un leve susurro que provenía de él. Se estremeció, a su pesar. Reacia a regresar a la cámara principal, pero sin querer quedarse allí, comenzó a rodear la pared curva. A mitad de camino, encontró otra salida, a una habitación aún más grande. Un vasto pasillo con estanterías imponentes llenas de esferas brillantes. No veía el final, pero por la densa capa de polvo que había en el aire, no parecía un lugar frecuentado. Se agachó para entrar. Caminando en silencio entre los estantes, vio que cada esfera tenía una etiqueta, y los pasillos estaban numerados. Las etiquetas amarillentas y las placas deslustradas, pero al fin y al cabo, un sistema de registro. Esta podría ser la dirección correcta. La idea de que estas esferas fueran el medio por el que los magos registraban toda su información la hizo detenerse. Tamborileó con los dedos sobre su mochila, tentada de coger una para mirarla más de cerca. Las etiquetas en sí mismas significaban muy poco para ella. Principalmente nombres y fechas, algunas muy antiguas. Mirando entre los estantes cubiertos de polvo, vio una puerta en la pared del fondo. Compruébalo primero. Estas cosas al menos debían de tener algún tipo de alarma. Al acercarse, la puerta resultó tener un letrero que decía: Sala de registros. Riza dejó escapar un largo suspiro. Estaba cerrada con llave. Se arrodilló con cuidado, forcejeando con la capa resbaladiza que intentaba resbalarse. De su bolso sacó un práctico kit de ganzúas. Para su sorpresa, Sirius había conseguido uno en algún lugar de su enorme y misteriosa casa. Todas eran herramientas que Riza reconoció y ninguna que requiriera magia. Había murmurado algo sobre pasatiempos mugles. La cerradura tardó unos minutos en abrirse, luego la puerta se deslizó sin problemas. Riza guardó las herramientas, un poco dobladas, en su funda blanda con alivio. Le faltaba práctica, pero al menos la puerta no tenía sello mágico. De eso sí estaba al tanto. El interior estaba repleto de documentos y archivos amarillentos amontonados sobre estantes y mesas. Riza volvió a suspirar, esta vez con emociones muy diferentes. Sacó su reloj de bolsillo. Suponiendo, y era toda una suposición, que el tiempo dentro del departamento transcurría igual que fuera, ya llevaba 40 minutos. Incluso los empleados más ocasionales seguramente volverían pronto del descanso. Por el olor, no esperaba compañía allí, pero el riesgo aumentaba constantemente. Y podría tardar horas en encontrar siquiera un atisbo de algo útil en ese montón. Si es que había algo. Por otro lado, Riza había considerado esto principalmente como una misión de recopilación de información, pero lo que había aprendido hasta ahora era que su información valía poco. El sistema de vestíbulo giratorio por sí solo significaba que cualquier incursión posterior tardaría tanto tiempo, o incluso más, en llegar a este lugar. Esta era su mejor oportunidad. Recorrió la habitación sistemáticamente, moviéndose con rapidez. No era tan deprimente como a primera vista. La habitación en sí no era grande, y alrededor de las paredes más alejadas descubrió una serie de archivadores cuyas etiquetas, al menos, estaban en orden alfabético. Algunos estaban cerrados con llave. Los dejó. Los restos de los estantes resultaron ser en su mayoría antiguos. Pergaminos, tomos mohosos. Incluso trozos de pergamino podrido que parecían estar a punto de desintegrarse. Telepatía, teletransportación, tesseracto y viaje en el tiempo. Y recorriendo los armarios, Riza deseó que Edward hubiera entrado con ella. O mejor aún, que algún mago de la orden. No tenía ni idea de cómo los investigadores de magia llamarían a lo sucedido. Ni por dónde empezar a buscar. Roy y Albus Dumbledore lo llamaban portal dimensional, pero lo único archivado en dimensiones era una regla de 3 caras y una receta de sopa de calabaza. Por fin, hojeando las carpetas entre Mabinogion, sin probar, y Mustélidos, encontró una carpeta gruesa y desgastada etiquetada como teoría de los múltiples mundos. La sacó con cuidado. No sonó ninguna alarma, ningún cable se rompió bajo sus dedos. Riza mordió el labio y la dejó sobre un escritorio cercano. Se abrió fácilmente. Aquí está. Mapas de Londres entrecruzados con triangulaciones. Una colección de documentos sobre invocaciones y destierros. Una revisión de relatos de viajes dimensionales cubiertos de notas marginales confusas. Páginas de cálculos que Riza ni siquiera podía leer. Notas y registros que datan de hace casi 10 años, y el más reciente de hace menos de una semana.
La adrenalina de un buen hallazgo le afianzó las manos y le tranquilizó la respiración mientras sacaba la cámara de mano de su bolso. Edward la había encontrado en una tienda local. Al parecer, le había costado solo unos pocos dólares. Las maravillas de este mundo eran más que mágicas. La película era limitada, así que Riza volvió a las primeras páginas e intentó encajar todo lo que pudo en la toma. La imagen a través de la cámara era borrosa, llena de estática. Dudó solo un instante antes de sacar las manos de la capa. Cuando la calidad aún era ilegible, también la cabeza. Se aferró a la capa alrededor del cuello con una mano mientras intentaba deslizarse hasta el suelo. La habitación parecía, de alguna manera, más sofocante y más expuesta. La cálida oscuridad tenía cierta pesadez sin la tenue capa de la invisibilidad. La imagen seguía siendo mala. Riza intentó tomar una foto de todos modos, intentó mover la carpeta hacia la luz que había, filtrándose por el marco de la puerta. Luego miró por la cámara al resto de la habitación y la vio con perfecta claridad. Mirar uno de los pergaminos mohosos también estuvo bien. Otro archivo robado al azar de los armarios solo mostraba borrones granulados. Maldita sea. Había traído papel y lápiz, metidos en el fondo de la cartera, pero la carpeta era tan gruesa como su brazo y copiarla le llevaría días. Además, replicar algunos de esos símbolos, o los mapas, con algún grado de precisión de utilidad estaba más allá de su alcance, sobre todo con la mala luz. ¿Qué piezas parecen más importantes? No. Incluso Roy, sospechaba, o Dumbledore, tendrían dificultades para decidir qué contenía la información crucial. Al menos tenemos la confirmación de que estos portales están vinculados al departamento. Por lo que parece, es casi seguro que se originaron aquí. Eso sí que vale la pena. Riza guardó mecánicamente la cámara en la bolsa y se puso la capa de nuevo. Los sonidos del exterior la sobresaltaron. Apagados y distantes, probablemente alguien caminando por la sala del orbe, tal vez dos personas. Oyó una conversación. Sonaban pausadas y pronto se desvanecieron. Riza se descongeló. Tener toda esta información, posiblemente los avances que los llevarían a casa literalmente en sus manos, y tener que dejarla atrás, enseñó los dientes en silencio e intentó reprimir su frustración. Ya habían enfrentado reveses más exasperantes antes. Se las arreglarían. Debería irse. Ahora, antes de que la gente que regresaba del té de la mañana estuviera de pie en los pasillos, charlando y bloqueándole el paso, este archivo se actualiza con frecuencia. Lo extrañaremos, y pronto. Alertar a estas personas de nuestra presencia en este mundo probablemente resultará en un desastre. No, si ya nos hemos ido cuando se den cuenta de nosotros. Cerró la pesada carpeta y la metió en su bolso. Ed había sido acompañado con firmeza y poca educación hasta el vestíbulo principal por la formidable señora Chastain. Principalmente lo había sermoneado, pero en el ascensor le había lanzado una serie de preguntas extremadamente agudas y Ed había tenido que mentir para salvar su vida. Por suerte, la afirmación de que estaba ayudando en la oficina de alquimia pareció apaciguarla. O más bien, la enfureció por esos incompetentes desorganizados e irrespetuosos y su falta de respeto hacia todos los demás en el edificio. Lo dejó en el vestíbulo del ascensor con la sombría advertencia de que contactaría a sus supervisores. Ed volvió a apartarse el sombrero de los ojos y suspiró. Bueno, al menos había sido útil. La distracción prometida no era exactamente lo que esperaba, pero el capitán no tenía motivos para quejarse. Ahora suponía que era hora de esperar. Un tiempo. Caminando hacia la gran fuente, la mayoría de la gente en el vestíbulo parecía estar allí, charlando, comiendo sándwiches, haciendo cosas raras de magos. Se metió las manos en los bolsillos e intentó no preocuparse. Solo porque Ojo de Halcón no tenía forma de contactarlos y se metía en problemas, solo porque la pena por lo que hacían era prisión en una isla de tortura, solo porque no tenía magia y se enfrentaba a los creadores de portales para viajar en el tiempo, no había razón para alarmarse. Miró fijamente el agua centelleante, las monedas oxidándose en el fondo de la fuente. Durante un rato, se quedó rumiando sus pensamientos. Le vino a la mente la vaga preocupación de que Chastain hubiera ido directamente a ejecutar su amenaza, y que la gente de alquimia le hubiera dicho que no lo habían visto en su vida. Además, probablemente no debería quedarse quieto tanto tiempo. La gente pensaría que era raro. Miró con furia a un grupo de escolares, que un profesor acosado los conducía por el vestíbulo, y se alejó, esperaba, con naturalidad. Un paseo por las zonas comunes solo lo hizo sospechar aún más, así que regresó a la gran fuente.
Parecía un punto de referencia tan bueno como cualquier otro para que Ojo de Halcón lo volviera a encontrar. Sentándose en uno de los bancos cercanos, sacó uno de los sándwiches de la señora Weasley de los voluminosos bolsillos de la túnica. No estaba nada mal. Las miradas que sentía ardiendo en él eran, sin duda, su imaginación. A pesar suyo, la fuente le llamó la atención. Era llamativa y fea, pero una vez que lo superó, una de esas figuras adorables, la de las orejas grandes, vestida con un saco, se parecía mucho al hombrecillo con el que se cruzaba en la casa de Sirius de vez en cuando. El creature con el que Sirius no paraba de discutir. Había tantas cosas raras en ese lugar que Ed simplemente lo había aceptado. La vaga teoría que manejaba era que el creature era uno de esos viejos sirvientes de la familia que simplemente se había negado a irse o morir y probablemente se veía así porque tenía 1000 años. Pero parecía que había más gente como él. Que eran algo distinto, no humanos. ¿Eran todos sirvientes? Los trataban a todos así. Ahora que lo pensaba, Ed dudaba que a Creature le pagaran. O que tuviera vacaciones. O que pudiera irse. Una profunda ira comenzó a arder en sus entrañas, el sándwich se le quedó como plomo. Alguien le tocó el hombro. Ed se puso de pie de un salto, pero era Aukeye, con aspecto imperturbable, pero con una vivacidad que, a ojos de Ed, sugería que estaba extremadamente tensa. Tenía una mano sobre su mochila. La otra estaba metida en el bolsillo donde la había visto guardar la pistola. Es hora de irnos, dijo bruscamente. Claro, dijo Ed, arrugando el papel del sándwich en el bolsillo. Juntos se dirigieron a la salida. Nadie los detuvo. Roy no disfrutaba de las mañanas de los sábados en Hogwarts. Tampoco solía disfrutarlas en casa, aunque en los últimos años, con más tiempo libre y más compañía, se habían vuelto agradables. Aquí, ni siquiera podía bajar a desayunar tranquilamente a las 9 de la mañana sin tener a los niños bajo sus pies. Hoy en particular, cuando supo que Aukeye estaba en misión en el ministerio, con el dudoso apoyo de Fullmetal, y sin que Roy pudiera hacer absolutamente nada para ayudar, el ruido del gran comedor era penetrante y la conversación del resto del personal, ociosa e insulsa. El periódico, que tomaba prestado a diario de Flitwick y hojeaba a regañadientes de principio a fin, empezaba con una historia exasperante sobre Potter y el Bogart. Decía todo lo que Roy esperaba. Terminó su tostada y dejó el café. En ese momento, no le quedó más remedio que caminar con dificultad hasta su oficina y ponerse a corregir. Dumbledore había puesto excusas para no asistir a su sesión de alquimia habitual esa mañana. Roy sospechaba que sería un tema recurrente. Aún no entendía exactamente cómo había perdido la confianza del director en él. Sospechaba algo que Fullmetal había hecho. O que Potter había dicho. Era irritante. En el lugar de Dumbledore, se habría esforzado más para enviar a los amestrianos a casa. Tanto para librarse de un riesgo ahora embarazoso como para apaciguar la amenaza potencial. Irritante, pero no sorprendente. La pregunta que inquietaba a Roy ahora era qué sabía exactamente Dumbledore. O creía saber. ¿Y qué pensaba hacer al respecto? Roy y su equipo no tenían a dónde ir, reflexionó por milésima vez, saltando los últimos escalones mientras su tramo de escaleras comenzaba a girar. Y más aún debido a su conexión con la Orden. ¿Y qué tan amenazante tendrían que representar para que Dumbledore decidiera eliminarlos? Según Roy, la Orden era pacífica hasta el punto del pacifismo, en su mayoría. La mayoría no toleraría un asesinato a sangre fría, pero algunos Moody, quizás el Auror Shacklebolt, tenían el coraje para ello. El acuerdo de Edward y Riza de vivir en Grimmauld Place empezaba a torcerse. Al llegar por fin a su aula, se sorprendió al encontrar a Potter merodeando afuera, con las manos en los bolsillos y una expresión aún más fría que de costumbre. Al acercarse Roy, levantó la vista. Una serie de emociones se reflejaron en su rostro, reemplazadas rápidamente por una mirada sombría. Conteniendo un poco su ¿y ahora qué? Roy lo invitó a su despacho con indiferencia. Una vez que cerró la puerta tras ellos, le ofreció una silla a Potter y se sentó en su escritorio, esperó que el chico, hipotéticamente, le explicara qué lo había llevado allí. En cambio, Potter se removió, mirándose las manos con enojo. Roy juntó los dedos y se apoyó en el escritorio. Ahí sí que estaba fuera de lugar. Potter no trabajaba para él. Donde podría haberle gritado a Cero y exigirle un informe, u ordenarle a Estrago que se fuera y volviera cuando estuviera listo para ser conciso, eso no iba a servir de nada. No estoy entrenado para dar atención pastoral, maldita sea.
Sintiéndose tontamente como si estuviera persuadiendo a un caballo asustadizo, Roy hizo que su voz fuera lo más neutral posible y dijo: ¿Qué sucede, señor Potter? Pasaron varios momentos incómodos. Finalmente, Potter murmuró: últimamente he tenido una especie de sueños. Pensé que debería contárselo a alguien. Roy supuso que en el mundo mágico, soñar tenía más importancia que en el mundo normal de su tierra. También supuso que Potter sabía lo ridículo que sonaba, por el rubor que se le había subido al rostro. Ya veo, logró decir. Ah, podrías describirlos. Esto fue una estupidez, profesor, lo siento, dijo Potter, empujando su silla hacia atrás con un rasguño. Olvídelo, solo. Siéntate, Potter, espetó Roy, con un tono un poco más mordaz de lo que pretendía, pero el chico se sentó. Parecía más inexpresivo que molesto. Pero, reflexionó Roy, las verdaderas señales de peligro de Edward Elric habían sido muy parecidas. Suspiró, se frotó el puente de la nariz, sintiendo los guantes suaves contra su piel. Ambos sabemos, creo, que no soy un experto en nada de eso, para ser sincero. Pero te daré el consejo que pueda. Dímelo. Potter lo miró con seriedad. ¿Y cuánto había dormido el chico últimamente? Su rostro estaba aún más pálido que de costumbre, con ojeras marcadas bajo sus ojos. Vale, dijo. No, no parecen mucho, pero... Anda, chaval, dilo. Si crees que es importante, dímelo. Es y casi todas las noches, ahora. Sigo viendo y siempre estoy en un pasillo oscuro. Hay una puerta ahí. Se supone que debo y está cerrada, pero intento entrar. Y ha sido peor esta semana, después, y creo que mis castigos con la profesora Umbridge lo están empeorando. Es solo una sensación, pero y la otra noche, mi cicatriz y... De forma indirecta, Potter explicó el significado de la cicatriz en su frente y su tendencia a arder, en teoría relacionada con Voldemort. Roy se ajustó los guantes e intentó no fruncir el ceño. Hasta entonces, no había pensado en Dolores Umbridge como un vínculo con la amenaza mayor de los mortífagos. Era una molestia. Sus motivaciones eran fáciles de interpretar, aunque no tan fáciles de manejar. Parecía tan innecesario que también trabajara para este Voldemort. Ya era una molestia. Bueno, no tengo ni idea de qué causa tus sueños ni qué se podría hacer al respecto, le dijo a Potter con sequedad. Potter esbozó una sonrisa sin alegría. Pero si Umbridge tiene alguna conexión con Voldemort, agradezco el aviso. Lo investigaré. O Fullmetal, o Riza, si tuviera tiempo, lo haría. Oh, dijo Potter. Es una buena idea. Profesor. En cuanto al lado mágico de las cosas, supongo que hay una razón por la que acudiste a mí con esto. No al director. Le habría escrito a Snuffles, a mi padrino, dijo Potter rápidamente, pero pensamos que la carta podría ser interceptada. Roy supuso que al decir nosotros se refería a Granger. Esperó pacientemente a que Potter respondiera la pregunta que realmente había formulado. La expresión de Potter se contrajo y luego se volvió pálida. No creo que el profesor Dumbledore quiera que lo molesten con ese tipo de cosas, señor. Definitivamente algo estaba pasando entre Dumbledore y Potter. Las cartas de Fullmetal no habían dicho nada más al respecto, naturalmente. Y Roy no estaba seguro de cuánto podía pedirle a Potter antes de insistir demasiado. Tampoco estaba seguro de si debía preocuparse por ello, pero no estaba seguro de no hacerlo, y hasta que lo hiciera, su relación era algo que debía tener en cuenta en sus cálculos. ¿Es alguien capaz de resolver sus propios problemas aquí? Maldita sea, nunca me esforcé tanto por Fullmetal, y él era mío. Si me das una carta, con gusto se la llevo a tu padrino, dijo Roy con suavidad. Algo se había paralizado en su mente. ¿A dónde se había ido ese pensamiento? Podría tener alguna idea. Seguramente más que yo. Oh. Parte de la pesadez desapareció repentinamente del rostro de Potter. No había pensado en, gracias, profesor. De verdad, gracias. Roy asintió. No podía decirle a Potter que confiara en Dumbledore. No en ese momento. Pero tampoco quería abrir una brecha entre ellos, que Dumbledore lo viera. Creo que el director se preocupa por tus intereses o al menos por el bien común, pero no necesariamente, y permíteme reformularlo. Según mi conocimiento de la situación, aunque limitado, Albus Dumbledore está comprometido a protegerte, y por sus recientes y cambios de comportamiento, sospecho que hay algo nuevo de lo que intenta protegerte. ¿La profecía? Preguntó Potter en voz más baja. Esa fue mi primera teoría, pero no lo creo.
Sí, fue por su insistencia que se le ocultó información sobre la profecía, pero créame, señor Potter, esta no es la primera vez que le ocultan algo. Oh. Sé que has confiado en él en el pasado, al igual que en tu padrino. Roy sabía que se quedaba corto, pero insistió. En mi opinión, tienes dos opciones para seguir adelante. O aceptas el análisis del director y te comprometes a mantenerte alejado de él, o le pides una explicación tú mismo. O, supongo, la tercera opción es seguir como hasta ahora. Eso es cosa tuya. Potter mordió el labio. Gran parte de su mirada muerta había desaparecido. Roy se sintió aliviado. Tal vez se me dé bien este tipo de cosas. No es que pueda ir sin más a la oficina de Dumbledore, dijo Potter. Aunque me hiciera caso. ¿Lo has intentado? Dijo Roy. Potter hizo una mueca. Podría ayudarte con eso. Si decides hacerlo. ¿Qué elegiría usted, señor? Roy se encogió de hombros. No tengo la misma información que usted. Y, para ser franco, señor Potter, esto solo les afecta a usted y al profesor Dumbledore. No es asunto mío cómo decidan manejarlo. Sí. Sí, vale. Yo y... Después de observar por un momento los engranajes girar en la mente de Potter, Roy dijo suavemente. Tómate un tiempo para pensarlo. Bien, dijo Potter. Abrió la boca, la volvió a cerrar, frunció el ceño con decisión y dijo. Hay algo más que quería mencionar. Mis castigos con la profesora Umbridge, ella, quiero decir, son líneas, pero... Le mostró a Roy el dorso de su mano izquierda, donde, apenas visibles, estaban grabadas las palabras no debo mentir. La cautelosa timidez con la que Potter se mantenía le indicó a Roy que le había dolido. La tensa ira que se reflejaba en su interior le indicó que Umbridge lo había disfrutado. Supongo, dijo Roy, que este tipo de castigo corporal no es la norma aquí. No, señor. Potter parecía inseguro. De la reacción de Roy, de si lo ignorarían, de si lo castigarían aún más. ¿A quién se lo habría contado si no a mí o al director? ¿Acaso este lugar no tiene ningún sistema para siquiera presentar una queja? Esto parece extraordinariamente cruel como castigo por hablar en clase, dijo Roy con cautela. Quizás le haría bien a Potter verlo impulsado a enfurecerse por él. Roy no se sentía capaz. Oh, desde luego que estaba enfadado. Disgustado, sobre todo. Con Umbridge y el sistema que la había supervisado tampoco. Él mismo había sido objeto de novatadas en la academia, por supuesto, y apaleado por el maestro Ojo de Halcón más de una vez. Pero había una diferencia. Sin duda había llegado a comprender, si se resistía, la tentación de sacarle a golpes los peligrosos errores a un estudiante de alquimia. Y el entrenamiento militar y tenía sus propios problemas. Esto, sin embargo. Pero mostrar su enfado abiertamente y no. Sí, eso pensé, dijo Potter, con una risa que no tuvo éxito. Roy exhaló entre dientes. Yo me encargo, dijo. ¿Tienes más castigos con ella? Todavía no, respondió Potter, algo avergonzado. Exacto, suspiró Roy. Esto no volverá a suceder. ¿Cómo iba a garantizarlo? No tenía ni idea, pero, detalles, detalles. A menudo llegaban después. El reloj embrujado del pasillo dio la campanada y Potter se sobresaltó. ¡Ay, demonios! Se supone que debo estar en el campo de Quidditch. Quiero llegar antes del entrenamiento. Ron entró en el equipo de Gryffindor, así que quiere que... Roy abrió una mano enguantada para despedirse, sin ningún interés en saber nada de los deportes que estaban jugando los estudiantes. Potter se puso de pie de un salto. Aún se veía cansado y pálido, pero había un destello en sus ojos y una especie de sonrisa sincera al darle las gracias de nuevo a Roy. Potter cerró la puerta tras él y Roy se recostó en su silla, entrelazando las manos tras la cabeza y ahogando un gemido. Umbridge acababa de ascender en su lista de prioridades. Definitivamente ya no era solo una amenaza futura a la que vigilar, no si ya estaba empezando a causar daños como este. Más trabajo, más trabajo. Sabía que estaba molesto para disimular su furia consigo mismo, ¿por qué? ¿No darse cuenta? ¿No poder hacer más? Él no es tú, no es Fullmetal, lo sé, lo sé. Miró la figura del halcón de piedra, pero no la vio. Intentaba descifrar los pensamientos ocultos en sus ojos. ¿Y qué es Fullmetal para mí? Lo trajiste a casa. Gritó Sirius. La enorme y destartalada carpeta, extremadamente clasificada, ocupaba toda la mesa del comedor, con todas sus vísceras ilegales esparcidas.
No es que no estuviera a favor de infringir la ley, pero se suponía que él era el imprudente, y esto parecía demasiado, incluso para él. Ya te lo expliqué, esta era nuestra mejor opción, dijo Aukeye. Quizás fue la imaginación de Sirius, que su tono sereno tenía un dejo de irritación. Con suerte, podremos devolverlo antes de que nadie se dé cuenta de su ausencia. ¿Correcto, Edward? Ed, zumbando alrededor de la mesa y saltando de un documento traicionero a otro con murmullos y exclamaciones, levantó la vista. ¿Eh? Ah, claro. Sirius alzó las manos. Genial. Vuelve al ministerio, dales otra oportunidad para arrestarte. Gran plan. ¿Enviaste un mensaje a Hogwarts como te pedí? Preguntó Aukeye. Sí, gruñó Sirius. Al entrar, como estaba previsto, le había avisado a Dumbledore que él y Mustang debían ir a ver los resultados del atraco lo antes posible. Estaba considerando responder con una alerta de emergencia. Vengan rápido, los amestrianos trajeron una bomba a casa, algo así. Seguro que están almorzando. No pensé que habría prisa. Había bajado a prepararse un sándwich, pero por alguna razón ya no tenía mucha hambre. Ojo de Halcón lo miró con indiferencia. Sirius se cruzó de brazos y lo fulminó con la mirada. Se oyó el sonido de la puerta principal desde el pasillo y compartieron un momento de confusión. Entonces Molly Weasley apareció en la puerta de la cocina, con una cesta de ropa de cama limpia y doblada en los brazos. Oh, bien, querida Riza, ya has vuelto, vine a verte yo, Dios mío, ¿es eso y? La operación fue un éxito, como ves, dijo Ojo de Halcón rápidamente. Ante la mirada penetrante de Sirius, hizo una pequeña mueca. Más nerviosa de lo que aparentas, diría yo, pensó con malhumorada satisfacción. Cuanto más recurría a esa formalidad militar, más tenso se sentía Sirius. Molly dejó la cesta de la colada y se dejó caer débilmente en una silla. Riza, no me había dado cuenta de que querías. No se preocupe, señora Weasley, dijo Aukeye, ¿y acaso acababa de ahogar un señora o era la imaginación vengativa de Sirius? No nos siguieron. Sirius ya lo ha comprobado y las protecciones de su casa segura siguen en pie. Molly se frotó las sienes. Sirius mordió el labio. Había adivinado las pruebas que pedía Ojo de Halcón, pero el camuflaje y la magia protectora no eran su especialidad, y los hechizos que la Orden había introducido en Grimmauld Place eran de nivel superior. Por no hablar de los desagradables rastreadores que se adjuntarían a un archivo del Departamento de Misterios, por Dios. Puede que tengamos un problema, por Ojo de Halcón, dijo Ed inesperadamente. Los tres lo miraron y él hizo una mueca. Puede ser. Aún no estoy seguro. Esperen a los demás. Edward, dijo Aukeye, tenemos un problema de seguridad hoy. Oh. No. Al menos, todavía no. Al menos, si es mágico o algo así, no lo sé. No lo creo. Ojo de Halcón arqueó una ceja y Ed pareció replegarse sobre sí mismo. A su pesar, Sirius quedó impresionado. Lo siento. Lo que quiero decir es que, a primera vista, hay demasiada información aquí como para que podamos clasificarla en los próximos días. Ya hay unas 20 pistas diferentes que quiero investigar solo en este infieme. Creo que la mitad están escritas en código, quizás sea un lenguaje que desconozco. Ni siquiera he llegado al gran tratado al que todos han estado haciendo referencia. Esto va a llevar meses, Aukeye. A menos que haya un resumen práctico sobre cómo y miró a Molly, ya sabes. Pero creo que tampoco lo han descubierto todavía. Así que quizá podamos retomar algo en los próximos días, pero lo dudo. Dijo Ojo de Halcón. No parecía especialmente sorprendida. Sirius la miró con una expresión inexpresiva, que ella ignoró. Siempre fue una posibilidad. Edward, ¿crees que eso incluye la información que ustedes tres necesitarán para ahí? Ah, sí, dijo Ed con una risa un tanto frenética. Rebuscó entre unas cuantas páginas sueltas de diagramas, casi ignorando su presencia. Al menos, creo que es toda la información que existe. Es como una inundación después de una sequía, ¿sabes? Bueno, dijo Molly con ánimo, tras una pausa llena solo por los murmullos de Ed. Desde luego, no hay lugar más seguro para hacer, lo que sea que necesites hacer, que aquí. Sirius sospechó que intentaba tranquilizarse más que a los demás. Era evidente que ardía de curiosidad y era demasiado educada para preguntar. Se oyeron pasos en el rellano superior. Sirius se sintió repentinamente nervioso. Dumbledore había recibido su carta, ¿verdad? ¿Qué pensaba?
¿Qué estaba ocurriendo en los entresijos de los planes de Dumbledore, en la política interna de la orden a la que Sirius, incluso ahora, no tenía acceso? El director y Mustang entraron a la cocina. Mustang casi sin aliento, Dumbledore tan sereno como siempre. Por el brillo en los ojos de Mustang mientras observaba la habitación a ojo de halcón, al material clasificado esparcido sobre la mesa, aún no sabía qué sabía Sirius, qué sabía Dumbledore. O tal vez sí. Tal vez Dumbledore te esté dejando al margen. Sirius apartó la mirada. ¡Qué golpe de suerte! Dijo el director con una sonrisa radiante. Excelente trabajo, Riza, Edward. ¿Por dónde empezamos? Molly Weasley y Sirius habían sido desterrados discretamente al piso de arriba. Roy se sorprendió. Sirius prácticamente se había ofrecido a dejarlos solos. Los documentos estaban, en su mayoría, ordenados en 3 pilas. Definitivamente útiles, probablemente inútiles y desconocidos. La pila útil eclipsaba a las otras 2. Roy hojeó un informe cuyas letras se movían y se transformaban constantemente bajo su mirada, y lo colocó en la parte superior. La capa adicional de codificación era casi sin duda una buena señal. Ojo de Halcón le puso una taza de té junto al codo. La miró y sonrió. Ella entrecerró los ojos. Ed, al otro lado de la mesa, emitió un sonido de ahogo, y Roy lo miró con los ojos entrecerrados. Bueno, dijo Dumbledore, a la cabecera de la mesa, removiendo azúcar en su propio té. Juntó las manos y les sonrió a todos, la imagen de un abuelo bondadoso, a pesar de los documentos robados. Creo que ya tenemos bastante con qué empezar. Sin embargo, sería mejor que estos papeles se quedaran aquí, en Grimmauld Place, por ahora. Sí, dijo Roy. El director volvía a ser servicial. Probablemente. Como era el único mago en la sala, podría decir lo que quisiera sobre estas notas y Roy no sabría cómo contradecirlo. En ese momento, creía que Dumbledore les decía la verdad. Y recuerda, aún no tienes nada de qué sospechar de él, salvo un mal presentimiento. Y sus instintos lo habían llevado por mal camino antes. Sigue diciéndotelo. No es que vaya a ir a ningún otro sitio, murmuró Fullmetal, sin mucho rencor. Llevaba varias páginas escritas en un documento tipográfico, salpicado de sellos de alto secreto. Riza se sentó junto a Roy, sosteniendo su taza entre las manos. Lo cual está bien, en lo que respecta a este expediente, pero también deberíamos hablar de las implicaciones de seguridad a largo plazo de esta misión. En efecto, dijo Dumbledore. Roy se preguntó sobre la ecuanimidad con la que estaba manejando el robo. ¿Exagerando? Pero claro, Roy había conocido a Mundungus Fletcher, la amenaza de seguridad más descuidada imaginable, a quien Dumbledore parecía tolerar con gusto. Para ser franco, no estoy muy seguro de cómo reaccionará el ministerio ante esta situación. Será, un experimento interesante ver cómo se las arreglan. A pesar suyo, una sonrisa se dibujó en la boca de Roy. Así que confías en la seguridad de tu refugio. Oh, sí, Dumbledore le guiñó un ojo con admiración. Piensa que la vida de Sirius ha dependido de ello estos últimos meses. No, me preocupa más la seguridad de la señorita O'Keefe y de Edward. Aunque no te rastrearán hasta esta casa, creo que sería mejor que no te aventures demasiado lejos. Riza asintió. Roy sintió su suspiro reprimido. Qué suerte que mantuviéramos la distancia con Hogwarts. Adiós a la fantasía de llevarla a cenar bajo la vibrante luz de las velas del gran comedor, o de pasear por la orilla del lago. Roy contuvo un suspiro. Mejor hacer esas cosas en Amestris, ¿no? Para empezar, basta, dijo Edward, hojeando una página. Pero no va a ser tan fácil, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando, bueno, ocurre algo? Qué perspicaz, Fullmetal, murmuró Roy, pasándose el dedo enguantado por el puente de la nariz. Eso, sugiero que nos vayamos hasta que sepamos que algo ha sucedido, sonrió Dumbledore. ¿Qué tan rápido pueden sacar a sus empleados del ministerio? Preguntó Roy. En caso de emergencia. Podríamos estar a salvo aquí, pero... Tenemos nuestros propios protocolos, señor Mustang, no se preocupe. Al fin y al cabo, llevamos bastante tiempo haciendo esto. Roy extendió la mano en señal de aceptación, aunque no se sentía precisamente tranquilo. Pero eran la gente de Dumbledore, no la suya. Continuó. Y si algo ocurriera, necesitamos una forma fiable de comunicarnos entre Grimmauld Place y Hogwarts. Supongo que tienen sus propios canales, estaba seguro, pero si O'Keefe o Edward se encuentran solos aquí, o si no puedo contactarlos, no tenemos magia. No podemos usar sus métodos.
La gente de Grimmauld Place siempre debería tener a Sirius, dijo Dumbledore. Hablo del peor escenario posible, dijo Roy, intentando no frustrarse. Puede haber razones, sé que la tecnología, como por ejemplo las radios, no funciona en entornos de alta magia y lo que no daría por tener a Fury aquí para intentar solucionar ese problema, pero la necesidad de que los no magos podamos contactar con el resto de la orden es cada vez más evidente. Y la necesidad de poder contactarse sin depender de miembros de la orden. No era sutil, y a Roy no le gustaba preguntar abiertamente así, pero este era uno de esos problemas que solo se podían resolver con magia. Y hay demasiados. Entiendo lo que quieres decir, dijo Dumbledore. Roy temía que sí. Pensaré en qué podría funcionar. Mientras tanto, le recordaremos a Sirius que no haga nada, precipitado mientras sea el único contacto de Riza y Edward. Roy mordió la lengua. El director, un genio reconocido, debía saber de memoria varias maneras en que los no magos podían usar la comunicación mágica. Otro punto a favor de la hipótesis de que no confían en nosotros. Mientras tanto, eso funcionará, dijo Riza. Su codo rozó el de Roy. Él captó su mensaje tácito insistiendo demasiado por el momento y asintió. Tengo el resto del día libre, dijo, sacrificando con nobleza su horario de corrección. Me gustaría quedarme aquí y empezar, si le parece bien, director. Oh, completamente. Dumbledore se subió las gafas por la nariz, mientras sus manos arácnidas hojeaban un fajo de mapas casi con pesar. Seguiría siendo yo mismo, pero las exigencias de dirigir un colegio a menudo interfieren, ¿entiendes? Roy sospechaba que decía más o menos la verdad. El curioso académico que había en Dumbledore parecía ser su aliado. Era el viejo guerrillero de quien desconfiaba. Sin embargo, no hay duda de quién ganará. Claro, dijo Roy. No podemos trabajar con estas secciones hasta que las hayas traducido, pero hay muchas otras cosas que nos mantendrán ocupados hasta entonces.